Muy bien, lunes 29 de julio, primer encuentro del nuevo cuatrimestre que nos va a encontrar viendo el tema de Kabbalah y para eso vamos a recurrir a una presentación ayuda que nos va a guiar. Muy bien, ¿qué es la Kabbalah? Esto es lo que nos va a ocupar. La idea es que hoy hagamos una presentación general del tema, que la semana que viene hagamos una presentación histórica del tema, es decir, todas las preguntas respecto a cuándo empezó, en qué lugar, dónde se siguió desarrollando y qué sé yo, la vamos a ver la semana que viene. Y después vamos a ir eligiendo algunos conceptos de la Cábala, como por ejemplo el alma judía, o por ejemplo el árbol de la vida, o por ejemplo la Sefirot, y sobre eso iremos dedicando algunos encuentros para entender un poco más. Ese es el recorrido para arrancar nuestra temática. En hebreo se dice Kabbalah. No hay palabras en hebreo casi que se acentúen de esta manera, en forma de grave, aguda, esdrújula. No son esdrújulas las palabras en hebreo en general, se suele acentuar la última sílaba y en hebreo se dice Kabbalah, que ahora vamos a ver de dónde viene y todo demás, que es fácil. En castellano se le dice cábala y en inglés se lo escribe con K, con dos B, no doble B, sino con dos B y con H al final. Pero eso es en inglés. O sea, nada, depende en cómo lo escriban, en qué lo digan, si es cábala o cábala. Y no tiene nada que ver con las cábalas, que a veces algunas personas tienen, sobre todo los futboleros y demás. Bueno, no, no, vos tenés todo permitido. Bienvenido. Bueno, entonces arrancamos. Buenas. Ah, bueno. Bienvenido. Bueno, ¿qué es la Cábala? La Cábala ofrece un enfoque para responder una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? Por ahora esto es algo muy general, vamos a meternos un poquito más en detalle en breve, esto no significa que es una definición académica, pero empezamos a hablar de Cábala para entender, bueno, ¿qué es vivir? ¿Qué es estar vivo? ¿Qué es tener una vida? ¿Cómo tengo una vida significativa? ¿Cómo tengo una vida que importe, relevante? Bueno, todas esas preguntas que a veces las personas se hacen y si son judíos están obligados a preguntarse ciertas cosas y nos encanta preguntarnos y charlar. Bueno, de alguna manera la Kabbalah nos ayuda a contestar esa pregunta mientras nos brinda algún tipo de ayuda para conectar espiritualmente, para desarrollarnos espiritualmente. Entonces, o para encontrar la plenitud espiritual, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es esto de ser espiritual? Entonces, hay muchas posibles definiciones respecto a qué es la espiritualidad, o uno podría pensar de muchos lugares distintos, pero a grandes rasgos podemos decir que la vida tiene lo material y lo no material, lo espiritual. Todo lo material responde al mundo tangible, medible, racional, observable, justificable. Todo lo que eso es una mesa, eso es una silla, eso es una persona. ¿Por qué? Porque la puedo ver, la puedo tocar, la puedo medir. Todo lo que yo pueda hacer científicamente con las cosas que existen en el mundo responden al mundo material. Yo digo, hay una montaña, hay una montaña. Y vos podés decir, no, es un monte, no, es una colina. Pero no puedes decir, está o no está. Lo espiritual es todo lo que no responde al mundo material. Es todo lo que no encaja en las capacidades de ser medible, tangible, contable. No, no contable de contabilidad, sino que se puede contar. Entonces, ¿qué sentís por mí? No, siento amor.
¿Cuánto amor? Mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto amor sentís por mí? Decime algo que yo pueda entender racionalmente. 9,2. No se puede. O sea, hay cosas que no se pueden medir, tocar. ¿Cómo sé que me amás? No, vos no me amás. Para mí vos no me amás. No, Martín, ¿no? Es así. Si no, no llegaría a estar. No. Me amás, no me amás, me querés, no me querés. ¿Y cómo te lo demuestro? ¿Cómo puedo probar que tengo esa? Bueno, hay ciertas cosas que no van con el mundo material. Entonces, en eso que, díganle que no hay más localidades. No, no, no. Esperando. Tener lugar guardado, porque mujer vive temprano. Entonces, hay cuestiones que no van más allá y que existen. Ahora, si yo les hablo a ustedes de emociones, como dentro de ustedes esas emociones de vez en cuando aparecen, no digo todos los días si hablamos del amor, pero de vez en cuando aparecen, sobre todo el chocolate y esas cosas, significa que lo pueden entender. Ahora, si yo les hablo de cosas espirituales que no ocurren dentro de ustedes, sino que ocurren fuera o más allá de ustedes, o no todos tienen la experiencia de experimentarlo dentro, ya es más cuestionable. Dios. ¿Qué es Dios? No es el creador del mundo, que vos estuviste cuando lo creó. No, Dios es la energía, ¿qué energía? La que circula, sí, me la cobran todos los meses en Edenor. O sea, hay conceptos que van más allá de lo material y que además tampoco es tan existencial para todos. Entonces alguien te va a decir, no, no, yo lo siento. Yo siento que Dios está presente. Y voy a decir, no, yo no siento nada. ¿Cómo no sentí? Bueno, algunas personas pueden tener un poquito más de certezas, aunque sean psicológicas, aunque sean inventadas, no importa, la persona lo puede aseverar, y hay otros que dicen, yo no lo experimenté nunca. ¿Y cómo le hablas de espiritualidad a alguien que dice que no tiene nada de eso como experiencia propia? El alma. ¿Qué es el alma de la persona? Eh, ¿Qué estudio médico, doctor, me permite ver el alma en una ecografía, radiografía? ¿Hay algo, no? Algo que no tiene materia. No, 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 pero ¿se puede ver, se puede encontrar? No. ¿Todos tenemos alma? ¿Tenemos alma? ¿Y cómo sabemos? ¿Cuál es la prueba científica de que todas las personas tienen un alma? No hay, no hay. Vos tenés. Claro, vos tenés una hija que se llama Alma. Yo la tuve en Majané, sí, sí, sí. Pero, si bien es verdad, 21, pesa 21 gramos. O sea, hay una película que pueden ver. Pero, entonces, cuando hablamos de Kabbalah, hablamos de preguntas últimas, hablamos de espiritualidad, y cuando entramos al campo de la espiritualidad, empezamos a tambalear, porque podemos afirmar que es todo lo que no es material, pero después va a haber cosas un poquito más sencillas de poner en común y cosas muy, muy, muy complejas de poner en común. Y las que podemos poner en común, seguramente no hablemos de lo mismo. Como les dije antes, cuando hablamos de la montaña, hablamos de la montaña. Podemos pelearnos cuánto, de si es una montaña o no es una montaña. Ahora, cuando hablamos de amor, ¿nos vamos a poner de acuerdo rápidamente qué es el amor? No, yo amo el chocolate. ¿Es amor? No, algunos decir sí, otros decir no, otros decir no, eso es deseo, no, eso es gusto. Bueno, no, no, yo sin el chocolate no puedo vivir. Entonces, puedo vivir sin esposa, puedo vivir sin... Bueno, o con las mascotas, no importa. Elijan el ejemplo que quieran. Ya es más complejo. Se está grabando, sí. Bueno, entonces, claramente tenemos una cosa sinuosa. Vamos a ir viendo cómo nos reconocemos. Medio básica. La Torah teóricamente nos explica todo. Sí, teóricamente no. Sacar teóricamente. Vos siempre La Torah nos explica todo. ¿Y la Torah no explica también esto? Sí, ya vamos a llegar. Entonces ahí hay una... No seas ansioso. Vamos a ver cuál es la propuesta de la Torah, obviamente, pero
Con respecto a la filosofía, ¿qué diferencia tiene la cabeza? No podría decir lo mismo, que No. tocan temas. La filosofía es el amor al conocimiento. No es nada que ver con la Kabbalah. O sea, el amor al conocimiento es un grupo de gente o una persona que se pone a pensar para entender el desarrollo del mundo. Entonces la filosofía es pensar la vida, es pensar el ser humano, es pensar la existencia, es pensar el miedo, ¿verdad? Es pensar esas cosas. Digamos, acá no es pensar, nosotros no amamos pensar. La filosofía es un viaje intelectual. Esto es existencial. Y por eso hay una diferencia importante en el rubro. Y quizás por eso la filosofía es un saber que tiene cátedras, universidades y demás, y la Kabbalah es algo distinto que ya vamos a ir viendo un poquito más cosas. Denme un ratito que vamos a empezar a ver. Está bien, la Kabbalah viene a responder a la pregunta, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Y por qué tenés que intentar comprender eso? ¿Por qué tenés que entender cuál es el sentido de tu vida? Bueno, así se estudia judaísmo. Se hacen preguntas y uno va intentando avanzar contestando esas preguntas. Cosas que uno puede dar por obvio. Sí, es obvio que tenés que... No es obvio. ¿Por qué tratar de entender cuál es el sentido de tu vida? Entonces acá hay una idea que yo creo que es bastante importante dentro de lo que es la Kabbalah. Y tiene que ver un poquito también con estas cuestiones de las edades. Muchos de ustedes no pueden estudiar Kabbalah todavía, la gran mayoría. Para estudiar Kabbalah hay que cumplir 40 años. Así que se me retiran los niños. 40 años de nacido, ¿Qué significa esto? Mejor no pregunte. Según una cita de talmúdica, vos a los 5 años tenés que empezar a estudiar Torah. A los 10 la Mishnah. A los 13 cumplís las mitzvot. A los 18 te casás y a los 40 puedes estudiar Kabbalah. ¿Qué significa esto? Significa que una persona tiene que pasar un tiempo, un proceso, un recorrido que lo habilite a las cosas más profundas, más difíciles. ¿Y eso qué significa? Que cuando tenés una edad chica y crecer no es obligatorio, o sea, hay gente que tiene más edad pero no creció, o sea, la cantidad de años es una condición necesaria pero no condición suficiente. O sea, vos tenés que haber pasado un proceso, si no, no hay manera que lo hayas entendido. Pero no todos hacen el proceso correctamente y no todos llegan a ese nivel de entendimiento. Pero se supone que una persona en los primeros años de su vida tiene cierta mirada de las cosas. Y vos decís, un chico quiere ser feliz, sí, bueno, comprarle un juguete, comprarle una golosina, regalarle algo, prometerle algo, va a ser feliz. Esa persona va creciendo y bueno, ahora quiere algo más, quiere más plata, quiere un título, quiere un reconocimiento. Bueno, dáselo y va a ser feliz. Y la persona va pasando por diferentes momentos y lo va logrando. Llega un momento de la vida que las respuestas que te servían, que las soluciones que te alcanzaban, que las cosas que eran suficientes no lo son más. Esto graficado es una persona, empieza su vida económica a los 20 y gana dinero y se pone feliz. Y a los 30 gana plata y se pone bárbaro, chocho, contento. A los 40, en algún momento, y no alcanza. No es suficiente. ¿Qué ves? Esto es mi vida es trabajar y ganar plata, trabajar y ganar plata. Cuando tenías 20 era genial. Cuando tenías 30 era muy bueno. Y en un momento decís, no me alcanza. No es que no quiera ganar más plata, pero no me alcanza. No es suficiente. Entonces, No me llena. no me llena. Entonces, te preguntás por el sentido de la vida cuando descubrís que lo que hasta ahora te alcanzaba no te satisface más. No te llena como te sentías que llenaba. Sí. Una reflexión, porque aparte la veo muy personal. Eso no Lo es más en fuerte que parte- puedas para eso no es en parte una construcción cultural. Y por otro lado, ¿no sería bueno que esa pregunta que surge post 40 no surja antes para que el trayecto desde, no sé, desde cuándo, sea más espiritual, si querés, más feliz, el nombre que le queramos poner, que no tengo claro cuál es,
Ok. Yo no creo que sea tan cultural como vos decís. Puede ser que sí, vamos a pensarlo un Dos poco. cosas igual, ¿no? Las que Sí, sí, sí. te planteé. Pero la primera fue esa. Sí, sí, sí. A ver, si lo que creo que es cultural es cuál es el momento de la vida donde pueden aparecer estas preguntas. Mm. Porque tiene que ver con esperanza de vida, tiene que ver con varias cosas. Pero una tiene que ver con que en algún momento de la vida vos te das cuenta que esa vida se empieza a acabar. Vos empezás a visualizar un final. Yo a veces doy un ejemplo que es muy tonto, muy sencillo, pero a veces ayuda para entenderlo. Vos te abriste un frasco de café, azúcar o lo que quieras. Al principio servís, porque el frasco parece eterno. Cuando vos te abrís algo nuevo, hay mucha abundancia de lo que tenés y no. Cuando llegás a la mitad, decís, ah, wow, esperá. Y cuando seguís avanzando, decís, che, me estoy quedando sin. Y con la vida pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil que uno, cuando tiene todo el tiempo del mundo por delante, se llega a preguntar ciertas cosas con profundidad. Parece como que la vida es tan eterna y todavía no tiene un crecimiento, una evolución, tiene que haber aprendido otras cosas. Por eso Kabbalah no es cumplir 40. Kabbalah es haber estudiado 35 años de Torah, 30 años de Mishnah, 27 años de Mitzvot. O sea, no es solamente una edad, es haber pasado un estudio previo. Y además, es haberte casado, tener hijos o haber compartido la vida con alguien, entender lo que es el amor vivencialmente, entender lo que es el sufrimiento, entender. Si no, no se puede. O sea, por suerte, muchos chicos en muchas etapas iniciales de la vida no experimentaron el verdadero dolor. Sí, lloraron porque querían un chocolate más o porque querían ir a ver Holiday on Ice o no sé, lo que fuera. No, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, sí, pero lo escuché hoy a la mañana en la radio. No, 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 sigue bien. Disney on Ice, ¿viste? Lo escuché hoy a la mañana y hicieron la comparación. Y ya, antes era Holiday on Ice y ahora es Disney on Ice. Justo me quedó eso. Es en colores ahora. ¿Cómo? Es en colores. Es en colores. Bueno, Technicolor. dale. El- Igual volvemos. Esto es digamos, este ciclo de 5, 10, 13, ya establecido en la En la Mishnah. en la misma. Bueno, la época rabínica. Sí. Porque la experiencia de vida en esa época, 40, era ya tus últimos años. Sí, pero en esos textos se dice que los 70 es la sabiduría. Entonces, es verdad que el promedio era más bajo, pero seguía habiendo números altos. Sí, pero iba esto, ¿no? Que por un lado tenés la expectativa de vida como que estaba fijado para tus últimos años, pero también, por otro lado, está la cuestión vivencial, digamos, si vos, no importa cuántos años te quedan, si no, no llegás, si no tenés la experiencia, no Claro, podías yo iniciar. creo que la única cosa que uno debería hacer hoy es pensar si esos 40 no son los 50 o no son los 60, digo. No otra Claro. cosa. ¿Por qué? Porque si vos te vas a casar a los 40, como pasa hoy cada vez más seguido, si es que te casás o si empezás a convivir a los 40 no es una edad de sabiduría. Porque no convivir con alguien es una experiencia transformadora de la vida. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de convivir con alguien, aprendés un montón de cosas, te das cuenta de un montón de límites, te das cuenta de un montón de situaciones, te das cuenta de lo que es dar incondicionalmente o abrirte incondicionalmente o entregarte entero a una persona. Eso a mí está grabado, Martín, para escuchar. O sea, hay un montón de cosas que cambian. Entonces, sin dudas, hay que repensar esos números, pero si hay que repensarlos es para adelante, más grandes, no para menos. O no es que antes era menos. Antes era 40 y estaba establecido de esta manera. Entonces, vos me dijiste el tema de si se puede adelantar o enseñar de chiquitos también. Yo creo que no. O sea, creo que están en otra sintonía. Lo que no quita que podamos construir sabiduría para formar chicos con sabidurías un poco más chicos. Eso sí. Y cuando yo voy a Mahané, y voy a Mahané solamente para tener una charla con todos los chicos, y en esa charla me doy cuenta que los chicos pueden hablar cosas profundas y está buenísimo hacerlo. Y a veces con algunos grupos
salen charlas buenísimas, en otros no, porque no todos están en sintonía. Me va tocando con cada grupo, me siento con un grupo y capaz que están en cualquiera, se acaban de pelear. A veces pasan cosas así y no se pueden aprovechar, pero muchas veces sí. Entonces sí, los chicos están preparados para hablar de cosas profundas, les viene bien, lo necesitan y les hace bárbaro. Mm. Lamentablemente, no hay mucha gente preparada para hablar con chicos en profundidad. Mm. Nos vamos de tema, pero tienen que saber, la educación no está bien Es paga. educación. Entonces, como no está bien paga, no hay las mentes más brillantes pensando en la educación, no están las mentes más brillantes a cargo de las aulas. O sea, nosotros, cuando nos vamos a comprar un auto, gastamos una fortuna y nos compramos un auto que nos encante, y los que tienen la posibilidad económica se compran un auto importado de Alemania con el signo de la paz, que vale una fortuna, divino. Ahora, cuando hay que pagar la educación, no, ¿cuánto me querés cobrar? Pero me está dando tu hijo y lo voy a formar para los próximos años y para la vida. No, no, pero ahí no me podés cobrar eso. No. Entonces, vivimos en un mundo que valora ciertas cosas y que puede pagar cualquier valor por esas cosas y no está dispuesto a pagar otras. ¿Qué? El judaísmo es gratis. ¿Que me querés cobrar el judaísmo? O sea, entonces hay un montón de cosas, y hablo de la educación general, no de la educación judía. El judaísmo es otro capítulo porque es también esto pero cualquier colegio. Entonces, es un problema tener gente preparada para hablar con chicos. Yo, digamos, no es que yo me considere más preparado, pero por supuesto que al lado de una morá de primaria sí. Y yo a veces le doy clase de Torá a adolescentes, a chicos o adultos, y me dice, ¿y por qué en el colegio no me lo enseñaban así? Y le digo, ¿pero quién te lo enseñó en el colegio? O sea, lamentablemente es así. Bien, entonces, la Kabbalah, una cosa que le quiero dejar es, aparece en un momento de la vida. No es en cualquier etapa y no todos llegan a esa inquietud. No todo el mundo le puede despertar la pregunta. Por esto que decía Marcelo. Muy bien. Entonces ahora vamos un poquito a las fuentes judías. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Kabbalah? Para empezar a meternos un poquito más en entender la Kabbalah más profundamente. Pues acá yo me paro acá para que vean, no sé bien cómo combinar la cámara con... ¿Se ve bien lo que dice ahí? Sí. Bueno, estoy en el medio porque quiero que lo vean acá y supongo que así se ve. Bueno, hay un libro del Talmud que se llama Pirkei Avot, Tratado de los Principios. Es una Mishnah. ¿Se acuerdan que la Mishnah es una parte del Talmud? Mishnah más Gemara, la Mishnah tiene un libro que se llama Pirkei Avot. Es el libro más lindo de todo el Talmud. ¿Qué son tratados de los principios? Son los principios éticos y morales del pueblo judío. Perdón, Martín. Avot es papá o es principio, también. Pero es como principios éticos, morales, como máximas. Ese es el significado. No es de los padres que los papás enseñan eso, sino que es de los principios de la vida. Entonces tiene un montón de frases lindas, tiene un montón de ideas profundas, tiene mucho para charlar, para debatir, para profundizar. El primero, así empieza el libro, Pirkei Avot 1.1, capítulo 1, primer Mishnah, dice, Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe Kibel recibió Torah en el Sinaí. Kibel es Kabbalah. De acá viene la idea de la Kabbalah. O sea, Moshe recibió una sabiduría en el Ar Sinai. Cuando se paró ahí arriba, ¿cómo se llama? Ay, el que sea de Moshe en la película. Charles Heston. Bueno, se paró ahí arriba y recibió una sabiduría. Esa sabiduría la recibió en forma de Torah escrita, en forma de Torah oral y en forma de conocimiento distinto. Por ahora llamémoslo, ya vamos a ver una palabra más. Entonces, ese conocimiento que recibió Moshe, en parte se llama Kabbalah. Y Kabbalah es recibir un conocimiento. Le Kabel, Kabbalah. Como el Kabbalah Shabbat, que es recibir el Shabbat. Para que se acuerden de la palabra.
Después dice que Moshe se lo pasó a Yoshua, Yoshua se lo pasó a los ancianos se lo pasaron a los profetas, y los profetas se lo pasaron a el Sanedrín, a Anshei Knesset Agdolá. No importa, digamos. Pero lo que nos importa acá es esa parte. Entonces, lekabel, que es recibir, cuando vos recibís algo, lo primero que te entenderás es, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y esa es una pregunta válida de la Kabbalah. ¿Dónde estoy? Pero no dónde estoy físicamente, dónde estoy en la vida, dónde estoy en el mundo, dónde estoy en medio de qué estoy mientras recibo. Entonces, ahí surge una pregunta de la Kabbalah. Y cuando veo dónde estoy, pienso dónde debería estar, dónde quiero estar, y esa comparación surgen un montón de cosas. O sea, yo estoy en la vida en esto. A mis 43 años estoy siendo rabino de una comunidad. Está bien, estoy contento, es donde debería estar. Estoy casado felizmente y amando a Pucci profundamente, Martín. Estoy bien en eso, uno se pregunta dónde estoy y se cuestiona y lo compara y lo mira y lo mide y todo eso con la realidad, con donde uno está alrededor de uno. Entonces, empezar a comprenderte, a conocerte, es parte del desafío de la Kabbalah. Una palabra clave es autoconocimiento. Nos acercamos a la Kabbalah para conocernos mejor, para entendernos un poco mejor, para saber dónde estamos. Bueno, entonces acá viene la idea de que Dios crea al hombre en la Torá y crea a un hombre. ¿Se acuerdan cómo era el texto de la creación? A imagen y semejanza. ¿A quién? De Dios. Sí, pero ¿a quién crea? A Adán. Están todos. El texto de la creación tiene dos capítulos. El primer capítulo dice Sahar Benekeiva Bara Otam. Hombre y mujer los creó. Entonces, según ese relato, Dios crea a una unidad, hombre y mujer. En el segundo capítulo, esa unidad se queda dormida y Dios separa del costado, no de la costilla, del costado a Eva y pasan a ser Adán y Eva. Pero ¿por qué él hace esto según esta mirada de la Kabbalah? Porque existen dos fuerzas en el mundo, dar y recibir. Y según esta mirada, el perfil masculino da y el femenino recibe. Y el ser humano fue creado con el dar y recibir juntos y se separaron para simbolizar a uno que da y a uno que recibe, porque eso es la esencia de cómo funciona el mundo. Entonces, hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir. Cuando nacemos, solo sabemos recibir. ¿Por qué? Porque nacer es el acto principal de recibir algo gratuitamente. Te regalaron la vida. Vos recibís la vida. Entonces salís y lo único que haces es recibir. Comida, cuidado, abrigo, mimo. Los chicos cierran los puños todo el tiempo. Mío, mío, dame, dame, para mí. Crecer es darte cuenta que hay una fuerza más potente que recibir, que es dar. Y entonces tenés que aprender de a poco a abrir la mano. La gente nace con el puño cerrado y muere con las manos abiertas. Ese es el viaje de la vida. Entonces, uno tiene que entender que esas dos fuerzas están en el ser humano y en Dios. Y entonces van a encontrar un montón de imágenes de la Kabbalah que Dios tiene su costado masculino y su costado femenino.
Y cada uno de nosotros tiene su costado masculino. No tiene que ver con que yo soy hombre, mujer o como me autoperciba. Tiene que ver con que todos tenemos un costado masculino y un costado femenino en estos términos. Para la Kabbalah, obviamente. Y entonces, hay algunas filosofías o creencias de otras corrientes que dicen que el objetivo de la vida es no desear, no querer recibir, sino simplemente dar. Entonces uno nunca va a sufrir. Vos solo das, no esperás nada, no hay sufrimiento. ¿Escucharon alguna vez eso? Eso no es Kabbalah. Kabbalah es, vos tenés deseos de recibir, vos nacés con ese deseo y crecés con ese deseo y tenés que trabajar para que tu deseo de dar supere a tu deseo de recibir. No desaparezca, no que se muera. El deseo es el motor de la humanidad. El mundo creció, se desarrolló y logró avanzar porque hay deseo. Sin deseo no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay nada. El Talmud dice que un día se quedó todo el mundo sin deseo, nadie se levantó de la cama. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a levantar a la mañana? Entonces, el deseo es vida, el deseo no es pecaminoso, no está mal, no hay que anular el deseo, no hay que abolir el deseo, no vivamos como si el deseo nos arruina la vida, hay que tener deseo de recibir, pero hay que desarrollar un deseo de dar más fuerte. Y entonces en la vida te transformás en un puente, ¿ya te dejo? Recibís para dar, no para quedarte vos. Dale. El aspecto humano, entonces, nace masculino con la necesidad de recibir. Y tiene que desarrollar para aprender el aspecto femenino, aprender a dar. No, recibir es femenino. Lo que pasa es que no es que nacés femenino o masculino, nacés con las dos cosas en potencia. Pero es mucho más fácil empezar a recibir, porque así nacés, porque es imposible no recibir desde el nacimiento y hay que desarrollar la capacidad de dar. Para que vean un ejemplo, la Kabbalah usa mucho metáforas para que la gente entienda, pero las ideas son profundas. Las metáforas son lindas. Entonces, un ejemplo de esto. Israel tiene dos cursos de agua. En el norte tiene el Kineret y en el sur el Mar Muerto, conectados por el río Jordán. Si se ubican, porque del otro lado está el Mediterráneo, que no es agua salada. Pero de este lado tiene Kineret y Mar Muerto. Y tiene el río Jordán, que es el límite con Jordania, que divide. Bueno, el Kineret está lleno de vida. Si alguna vez van al Kineret y tienen la posibilidad de ir, Mar de la Galilea se dice en castellano. El Kineret lleno de vida, el Mar Muerto. Entonces, ¿por qué? Porque el Mar de la Galilea recibe afluentes y da afluentes. Hay agua que recibe y agua que da. El Mar Muerto solo recibe, no da. Entonces, cuando tu vida es recibir para vos y no dar nada, estás muerto. Cuando tu vida es aprender que recibís para dar, estás lleno de vida. El Kineret es hermoso. Digamos, si alguna vez tiene la posibilidad de ir, es un hermoso lago que se llama Kineret. Bueno, ok. ¿Cómo? ¿Depende acá ahora o el Kineret? No, depende de la época del año. Bueno, además de pensar en estas cosas que les vengo diciendo, la Kabbalah nos ayuda a entablar un vínculo con Dios. Después al final van a ver un poquito de resumen de esto. O sea, además de entendernos nosotros, de autoconocimiento, y de que a conocernos significa aprender que tenemos la esencia de recibir y la esencia de dar, y tenemos que desarrollar la esencia de dar, y esto que digo. Además, hay un vínculo con alguien que nos dio la vida, con alguien que nos creó y que creó lo que nos rodea. Que no es solamente mi madre o mi padre, sino que hay una fuente de la vida. Hay un ámbito de inicio de todo esto, que se llama de diferentes maneras. Ya vamos a ver mucho de eso
a lo largo de este curso, pero hay un ente creador. Y esa fuente original tiene que tener algún tipo de vínculo con nosotros. Bueno, la Kabbalah se encarga de eso. De tratar de entenderlo, de poder decir algo sobre ese ente creador y de poder establecer cuál es el mejor vínculo con ese ente creador. Digo en estas palabras porque hay toda una línea de la Kabbalah que quiere no ser religiosa o no ser judía tradicional clásica. Pero eso es además moderno, ya lo vamos a ver en el próximo encuentro cuando veamos el hilo histórico. Pero en principio, la Kabbalah nace dentro del pueblo judío y se habla de Hashem o de el Dios del pueblo judío. Bueno, déjame ver si me acuerdo algo más. Ok. La vida para la Kabbalah como metáfora es como si fuera un laberinto. Vos vas por la vida y no sabés a dónde te lleva este camino. Vos sabés qué camino tenés que tomar, vos ves hacia adelante. Y si yo agarro por acá, capaz que llego, pero capaz que justo sale de River el partido y me agarro un tráfico tremendo y llego 2 horas más tarde. O capaz que esta calle que voy llevando es sin salida y no puedo salir. O quizás, ¿sí? Pasan de todo en la vida, vos no sabés. O no, mirá, yo estudié esto, pero en realidad cuando llegué me di cuenta que no era lo mío, no me gusta, ahora tengo que ir por otro lado. No conocés los destinos de la vida. Vos no sabés. Entonces, estudiar Kabbalah es aprender a entender un poco mejor ese laberinto. Y si sos un verdadero mekubal, ¿qué es un mekubal? Un estudioso de la Kabbalah. No se dice cabalista, se dice mekubal. Sos un mekubal, te elevás. Y si te elevás y ves el laberinto de arriba, entendés mucho más. Y te das cuenta, mira, ese camino no lleva a ningún lugar. No pierdas tu tiempo. Y ese camino te lleva a donde vos querés llegar y donde vos necesitas llegar. Entonces, por eso algunas personas se hacen mekubalim, se hacen cabalistas. Por eso otras personas consultan a los mekubalim para saber si van yendo bien por la vida, si van en el camino. Después les paso el teléfono mío de consulta por si tienen alguna duda. Y entonces, el mekubal lo que te hace es entender y comprender un poquito más esta realidad tan compleja que tenemos. Entender un poquito más la figura de la creación, de Dios, del creador, entender un poco más sobre vos mismo y entender un poco más por dónde ir por esta vida. A grandes rasgos, estos son los grandes temas de la Cábala. Bueno, entonces, si todo esto está bueno, ¿cómo lo aprendo? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo me nutro? Hasta acá se los vendí, o sea, ¿querrían saber de Kabbalah? Bueno, no, olvídense porque esto no es estudiar Kabbalah, es estudiar sobre la Kabbalah, que no es lo mismo. No es un curso de Kabbalah, es un curso sobre la Kabbalah. Igual vamos a ir viendo cositas, porque por supuesto que si no, no se entiende, pero no es un curso de Kabbalah, es un curso sobre Kabbalah. Entonces, los 5 sentidos nuestros no alcanzan. ¿Sí? No es cuestión de tacto, no es cuestión de olfato, no es cuestión de gusto, no alcanza solamente con la vista, no es solamente una materia más. Hay que expandir tu conciencia, hay que entender cosas más allá de lo que estás habitualmente acostumbrado a hacer. Entonces, para eso les traje un relato del Talmud, que es otro de los clásicos para entender de dónde viene todo esto. Y con esto vamos a agregar una dimensión más de la Kabbalah. El texto se llama, o el relato se llama Arba'a Shenichnesu la Pardes. Pardes. Arba'a Shenichnesu le Pardes. ¿Alguien le suena? ¿Sabe de qué se trata? El relato, el texto. Martín, contá, dale. Lo que sepas de eso. Había 4 sabios muy importantes, los mejores de su época. Ahí los tenés. Elisha ben Abuya, Ben Azai, Ben Zoma y Rabbi Akiva. Elisha ben Abuya, Ben Azai, Ben Zoma y Rabbi Akiva. Sí, entonces. 4, digamos, son enviados a subir una montaña para recibir el mayor conocimiento de la Cábala.
y el único que sobrevive a eso y queda en buen estado de salud y entendimiento es Rabbi Akiva. Nosotros no me acuerdo si a todos les pasó lo mismo. No, a cada uno algo distinto. Algo que uno de lo que es el otro, no sé qué le pasa. Bueno, quiero que lo digamos. Pero Bueno. algo así. Pardés, Los cuatro entraron a un pardés. Ahora les voy a contar qué es pardés. Puede ser un bosque, una aldea, un campo. Era una comunidad. Entraron a un pardés. No, sigue existiendo, lo que perdieron es el edificio, pero están viendo cómo sigue. Entraron a un lugar y por haber entrado ahí, uno de ellos abandonó el judaísmo. Elisha Ben Abuya. Era un rabino formado, de las mentes más brillantes, muy destacado, y de repente salió de ahí, chao, violó el Shabbat, hizo locuras, abandonó todo, se fue solo, enloqueció. No, perdón. Abandonó el judaísmo. Otro enloqueció. Perdió la cordura. Parecía un rabino. O sea, perdió la cordura y no tenía más consistencia en lo que hacía, en lo que decía. El tercero se suicidó. No pudo más con su vida, no toleró más y se mató. Y el cuarto fortaleció su fe, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva salió de ahí más sabio, más entero, mejor parado, y se transformó en el grande de su generación. Rabbi Akiva es el rabino más grande de su época y quizás para algunos el rabino más importante del Talmud. Sí. Esto está escrito en Talmud, es un relato. No es una fábula. Pero es un texto del Talmud. Pero siempre para enseñarnos algo, ahora vamos a ver qué pasó. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, ¿qué es el pardés? ¿A qué hace referencia este relato? Entonces, la explicación que hay es que pardés son los 4 niveles de estudio de la Torá. Pardés son siglas, no es la palabra pardés. Entonces, un nivel de estudio es la P, Pshat, simpleza, lo simple, lo directo. Vos estudiás la Torá y tenés una interpretación simple. El exégeta que más se encarga de esto es Rashi. ¿Alguna vez se vieron aquí Rashi? Rashi tiene otros sistemas más que incorpora, pero básicamente el Pshat lo da Rashi. Entonces, lees un texto y entendés. Pardes, después hay una R. Remes. Remes es hacer alegorías. Vos agarrás un texto con una palabra en contexto, la conectás con otra palabra en contexto y de ese contexto aprendes algo de este contexto, un nivel un poco más profundo. Cuando acá tal palabra dice esto, entonces la conecto con esta palabra, como acá dice esto, aprendo que acá dice esto. ¿Está bien? Hago conexiones por contexto, por palabra, por alguna clave entre uno y otro, entonces es un nivel un poco más profundo de estudio. ¿Estamos? Pardes, después hay una D. Acuérdense que las vocales no existen. La D es drash, midrashim. Ya no alcanza con la lectura superficial, no alcanza con conectar, hay que encontrar los vacíos del texto y llenarlos con tradición oral. La tradición oral es el midrash, que viene a completar los vacíos del texto. Y se fueron pasando de generación en generación en forma oral. Entonces, un nivel más profundo de aprendizaje es con la sabiduría que viene transmitiéndose oralmente de generación en generación. Un nivel más profundo. 3. Pardes. Sod. Sod. Secreto. No se los puedo decir. El secreto es el 4.º nivel de estudio de la Torá. Es aquel que conoce un maestro elegido para saber eso y se lo transmite solamente a algún discípulo exclusivo elegido para eso. El resto no sabe de eso. No es un conocimiento para cualquiera. Porque ese conocimiento en cualquiera te puede enloquecer. Te puede hacer abandonar el judaísmo.
o te puede hacer dudar de continuar vivo. Es tan peligroso que no debiera hacerse abierto a cualquiera. ¿Cuál es el nombre, perdón, de Sod. pero Sod. Sod es secreto en hebreo. Ah, Entonces, ¿qué es la Kabbalah? Es el nivel de estudio secreto de la Torá donde encontramos la interpretación, no quiero decir palabras que ahora vamos a abrir, pero la digo ahora ya, la interpretación mística del texto de la Torá. Y que durante muchos años, fue secreta. Ya vamos a ver la semana que viene eso, cuándo se abrió y por qué y quién. Pero es un saber oculto, secreto, místico de la Torá con verdades tremendamente poderosas. Tan poderosas que si las usás mal, te puede pasar todo eso. Pero si las usás bien, sos el sabio más destacado de tu generación. ¿Tiene un ejemplo de eso o no? ¿Un ejemplo de qué? De eso, ¿cuál sería cosas que uno, si las aprende, puede llegar a perjudicarte, digamos? Te voy a contar, los secretos no te los puedo contar, pero esto es como un mago, nadie revela esos trucos. No, pero les voy a contar una leyenda que tiene que ver con esto. ¿Conocen la leyenda del rabino Lo, el rabino de Praga? Lau, L-A-W. Bueno, el rabino Lo, rabino de Praga, era un mecubal. Y entonces estudió y aprendió cómo la combinación de letras forma vida. Entonces creó un monstruo de la tierra, una persona, y cuando le escribió en la frente la palabra Emet, le dio vida a ese monstruo. Y eso tomó vida y primero era un mayordomo fiel del rabino y después hizo desastres y hubo que encerrarlo en el altillo. Y ustedes van hoy a la sinagoga de Praga, hay una sinagoga chiquita que tiene un altillo cerrado, tapiado, y ahí adentro todavía está el Frankenstein judío. A esas cosas, o sea, los Mekubalim creían o creen que con una combinación adecuada de letras podés dar vida, quitar vida, podés curar, podés enfermar. Con una combinación adecuada de letras podés lograr cosas que de otra manera no lograrías. Fabi, no sé si tiene la combinación de letras termina siendo lo que podés decir. Entonces, eso te lleva a pensar que lo que digas, la palabra, puede generar en el otro sensaciones que lleven al extremo, ¿no? Sí. Quiero ver si llegamos. Dame un ratito que lo tenemos, porque el otro componente para entender esto son las letras y las palabras. Y eso es lo más potente de todo. Entonces, la Kabbalah es desarrollar lo que vos ya tenés. No tenés que ir a buscar a ningún lado. Vos te tenés a vos y tenés la Torá. No hace falta más nada. Sí, un maestro que te inicie, que te enseñe, pero nada más. Es el desarrollo de esta capacidad que todos tenemos en potencia. Y acá resumí para lo que hablábamos antes, pero ya te los dije, esto de Dios y el universo. Hay una relación entre Dios y ese universo de creación. Dios y ser humano. Hay una relación, hay revelación entre Dios y ese ser humano, ¿sí? Entonces, la Cábala es el estudio de estas componentes del ser humano, del universo y de Dios mismo, de los vínculos entre estas tres componentes. Es un estudio esotérico y místico. Esotérico es secreto. Y místico es esta idea de algo profundo, escondido, que tiene que ver con lo espiritual y por eso todo lo que hicimos al principio. Bueno. El primer hombre se llamó Adán. Adán, y el texto dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se dice hecho a imagen y semejanza de Dios en hebreo? Bidmutainu o Betzelem Elohim ubidmut. ¿Sí? Tzelem idmut. Betzalmeinu bidmutainu o Betzelem idmut.
Tselem, esa imagen. Dmut, esa semejanza. Imagen y semejanza. Dmut, en hebreo, es Adam. Si miran las letras, son las mismas. Dmut y Adam es lo mismo. Entonces, ¿qué va a decir esta mirada? Que el ser humano está preparado y cualquier semejanza con la inteligencia artificial y con las redes sociales de hoy es pura casualidad, solo para conectar con lo parecido a uno. Vos solo ves en el otro lo que ya tenés, lo que sos. Yo digo, yo te veo a vos no con lo que vos sos, con lo que yo soy. Por eso cuando a mí me salta en el ojo algo tuyo, lo que estoy viendo es algo mío en vos. Y por eso me gusta o me enoja. Y, digamos, hay mucho puesto en que vos solo podés ver lo parecido a vos. La Kabbalah te quiere ayudar a ver más allá de lo parecido a vos. Es salir de vos como centro y eje del mundo, ampliar tu conciencia y ver más allá de vos. La persona común ve en los demás con su propia vara, con su medida, con su similitud, con lo que uno es y con lo que uno puede entender. Esto es ver más allá de eso. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo hablamos, no hace falta que quiero llegar a esto. Bueno, sí. Antes de esto te voy a contestar, porque ya no tengo más tiempo, te contesto y después en todo caso lo profundizaremos. ¿Cuál es la herramienta más poderosa del mundo? Bueno, la que usó Dios para crear el mundo. ¿Y Dios usó para crear el mundo? La palabra. Entonces, para la Kabbalah, lo que más fuerza y energía tiene, eso lo vamos a ver más en la semana que viene, pero sé que no lo abrí, o la otra semana, no sé, es las 22 letras del alfabeto hebreo y los 10 números. Todo puede ser dicho, expresado, condensado, armado, cambiado, combinado con 32 caminos. Las 22 letras y los 10 números. Y ahí radica la mayor fuerza, la mayor potencia, la mayor trascendencia, está ahí. Y, muy rápidamente, una idea que aparece después en la Kabbalah, ya la vamos a volver a ver, pero se las digo, si Dios ocupaba todo el mundo, no había espacio para el mundo. ¿Qué tiene que hacer Dios para crear el mundo? Autorrestringirse. No autorrestringirse. Eso en hebreo se dice tzimtzum. Tzom, tzom. Ayuno, ayuno. Autorrestringirse. Cuando vos ayunás, te autorrestringís. Tzimtzum, tzom, tzom. Se autorrestringió y creó espacio. Y cuando crea espacio, con la palabra, crea el mundo. Bueno, eso es ABC para la vida de todos nosotros. Vos querés crear algo, primero achicate. Si vos ocupás todo el espacio, no creas nada. Si yo quiero tener una relación con vos y lo único que hago es hablar yo, hablar de mí, contarte de mí, hablarte de mí y llenar todo de mí, no hay lugar para una relación, porque soy yo. Yo soy yo. Yo quiero tener una relación con vos, quiero construir un encuentro con vos, quiero construir una relación, un vínculo, quiero construir una comunidad. No puedo ocupar todo el espacio. Tengo que restringirme para hacerte espacio y lugar a vos. Y después tengo que hablar con vos. Si no, no hay creación. Si yo llego a mi casa y no quiero hablar con mi mujer, algo no está bien. Puedo tener un día dolor de cabeza, puedo tener un día que tuve un día tremendo, hoy te pido que... Pero la comunicación, la palabra, es imprescindible para crear porque no hay nada que tenga más fuerza. Entonces, es el modelo de la creación del mundo que nos sirve a todos en la creación de todo. Entonces, de alguna manera, vamos a ir a la última. Uno podría decir que vino al mundo a cubrir sus necesidades básicas como primera etapa, como dice Maslow. Primero ocupate de las cosas básicas de subsistencia. ¿Sí? Si no tienes alimentos, ¿qué vamos a hablar de espiritualidad? Si no te alcanza para comer, no hay espacio. O sea, primero satisfacer tus necesidades básicas. Después tenés que tener seguridad para el futuro, tenés un poco de riqueza, tenés que poder tener más allá de lo que necesito hoy. Entonces, tranquilidad que el mes que viene va a estar bien, que el año que viene más o menos, si no pasa nada raro, estoy bien. O sea, hay una etapa en la que vos tenés que consolidar tu base y generar cierta seguridad a mediano plazo. Después,
Hay gente que trabaja para sobresalir, para que la conozcan, para destacarse, ¿no? Bueno, yo quiero ser, ya sé, ya me pagan un sueldo de médico, ya cobro, pero además yo quiero dar conferencias, quiero tener un poquito más de renombre, quiero tener un paper publicado. Está bien, digamos, uno en la vida, después de haber tenido las cosas básicas resueltas y un poco más consolidado, también querés tener un poquito de chapa, de nombre, ¿no? Bueno, yo quiero jugar en un equipo europeo, yo quiero... Algo, depende de cada uno de lo que hace, querrá destacarse un poco en algún ámbito de la vida. Y después, no, yo quiero además ser un sabio, quiero ser un entendido, quiero saber mucho sobre, quiero ser el destacado de mi generación sobre, bueno, además de todo eso, hay un quinto campo. Y ese campo es el de la espiritualidad. Y es el campo de la Kabbalah, que en algún momento tenías que haber cumplido todo lo anterior para llegar a él. Si vos no tenías todo lo anterior resuelto, ni te acerques. En los últimos 100 años eso cambió y ya vamos a ver por qué y en qué sentido. Pero de alguna manera la Kabbalah era, tenés todo lo otro satisfecho, todo lo otro encaminado, todo lo otro casi resuelto, igual sentís que te falta. Porque no sé si alguno pasó ya por esas instancias, pero en algún momento, cuando vos vas superando instancias, decís, ay, si yo logro llegar a él, voy a estar bárbaro. Bueno, llegaste a un tiempo, está bien, y después dices, bueno, pero hay algo más, me falta algo más, no me alcanza. O sea, si tu sueño era publicar un libro, publicaste un libro, ya firmaste autógrafos, repartiste ejemplares, firmaste, y después, ¿qué? ¿Ya estás o feliz toda la vida? Y no. O sea, en algún momento vas pasando etapas y algo te sigue faltando. Ahí aparece la espiritualidad, la Kabbalah, la mística, lo esotérico, que en este curso se van a ir sabiendo y entendiendo todo. Y además van a ser felices. Bueno, gracias. Sí. ¿Cuándo hay poder? Es un transitorio dentro de esos pasos. Todo es transitorio. Toda forma de este mundo es transitoria. No existe nada en este mundo perpetuo, para siempre, inmutable. Solo Dios. Entonces, tenemos que aprender a vivir con un mundo transitorio, con un cuerpo transitorio, con una vida transitoria, con una salud transitoria, con todo. Bueno, amigos, que estén bien. Nos vemos la semana que viene. Sí.